Hola, hola, nos encontramos en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida y no se imaginan lo felices que nos encontramos con el mensaje que nos envió Dios a través del pastor Brian Parra con la prédica La clave del tesoro. Bueno, hoy nos habló acerca de las claves del tesoro. ¿Recuerdas una de ellas? Morir a nosotros mismos. Creo que eso es algo muy importante porque justamente hoy venía meditando antes de llegar al servicio y es que hay una cita bíblica que habla de ser amadores de sí mismo y creo que es algo en nuestra era que se ve demasiado. Entonces es difícil negarnos, es difícil morir, es difícil, sí, como decidir no hacer ciertas cosas para agradar a Dios, pero definitivamente es lo mejor que uno puede hacer. En mi vida, como lo he venido tratando en mi vida, que es el carácter, tener un carácter más, ver las cosas que son pecado, no llamarlas como si fuera algo que está en nuestras vidas, algo normal, pasajero, sino que lo que es pecado, pecado, y lo que es de Dios, es de Dios. ¿No recuerdas cuáles son las claves del tesoro? Recuerdo dos que hacen una, y es la obediencia y la fe. Es que es algo que nos cuesta mucho y es obedecerle a Dios de pronto sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Como que Dios te dice muévete a la derecha y no sabes por qué o no entiendes y simplemente hay que hacerlo y ahí viene la fe. Y es que yo sé y confío también que Dios va a hacer lo mejor para mí, entonces ese es el decidir, obedecer, entienda o no entienda, pero va a traer un buen resultado, ese seguro. Claro, lo más importante es apoyarnos siempre en la palabra de Dios. No en lo que nos comentan, lo que nos dicen, ¿sí? Es importante socializar, pero siempre basarnos en los textos bíblicos, que es allí donde está el soporte para poder tener una buena base en la fe cristiana. ¿Quieres saber de qué se trató? Ven, acompáñanos a verla, vamos. El mensaje del día de hoy se llama La clave del tesoro. La Biblia declara que donde está el corazón del hombre, allí está el ¿qué? El tesoro. Hemos estado en otras iglesias. El lunes pasado estuvimos en un congreso de jóvenes en Soacha, una bendición. Estuvimos, en Miami la semana pasada. Vamos para Venezuela en 2 semanas. Qué bendición, ¿cierto que sí? Pero he visto algo que todos tenemos en común, y es que todos queremos crecer. Todos queremos la prosperidad, ¿cierto? Todos queremos el bienestar en nuestra familia, en nuestra casa. Hablaba con los pastores, queremos crecer, comprar la casa, hacer, deshacer. Pero ¿sabe? ¿Quién está diciendo, quiero conocer más a Dios? Quiero caminar con Él. Dígale al que tiene al lado, muy pocos. Por eso quiero iniciar este sermón del día de hoy con el segundo libro de Samuel, capítulo 6, el versículo 9. Porque el rey David, amado hermano, ya era rey. Dios ya había cumplido su promesa. El Salmo 51:5 dice: en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. ¿Qué podía hacer con un abortivo? ¿Qué podía hacer con alguien que nadie daba un peso? Pero sabe, Dios escoge de lo más vil y menospreciado para demostrar que Él es Dios. ¿Cierto que sí? Que no es por la capacidad humana, por el intelecto o por la fuerza que usted y yo podamos tener. Este hombre llamado David, que no lo veían, que aún en el llamado en primer libro de Samuel capítulo 16, ¿sabe qué, amado hermano? Llegó el hombre de Dios y vio al más grande, al más fuerte, a su hermano mayor, pero él ni siquiera estaba invitado a la casa. Un desprecio, amado hermano, una humillación. Pero justo detrás de las ovejas, en medio del rebaño, manda a llamar a David, a un joven que se deleitaba en la presencia de Dios. David llega a aquella casa, amado hermano, el menor, quizás el que no se lo merecía, pero por la gracia de Jesucristo Dios le da una promesa, le da, amado hermano, una visión, que él un día sería rey. Si usted y yo, amado hermano, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que nos presentemos hoy, dice Efesios 1:4, santos, sin mancha y sin arruga, que usted pueda ser agradable de parte de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Él promete, Él lo cumple. Cumple la promesa. David ya es rey,
Sus enemigos habían quedado opacados. Podía ver la prosperidad económica, la prosperidad emocional y demás. Pero este hombre, después de la promesa, en el segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 9, hace una pregunta y dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Por qué se preocupó por esto? Si ya tenía la prosperidad, ya tenía lo físico, lo que todo ser humano quiere. ¿Por qué David, amado hermano, quería que el arca del pacto reposara en su casa? Yo hoy quiero que usted entienda que Dios es Dios. No es una cosa, no es un objeto que usted y yo podemos manipular. No es simplemente el sueño que usted tiene. Hay muchos que van a Dios como si fuese un poder, una fuerza, pero realmente no van a Dios por lo que Él es. Muchos buscan el milagro, muchos buscan el apoyo, la solución del problema, pero realmente no ponen su mirada en quien hace el milagro. Por eso yo quiero recordarle que Él está buscando esos Davids conforme a su corazón, que pasen tiempo de calidad con la persona del Espíritu Santo, que aprendan a conocerlo y a avanzar en su amistad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted lee la primera mención explícita del arca del pacto es en Éxodo 25, cuando Moisés está en el ayuno de 40 días y 40 noches y Dios llama a este hombre para que haga un objeto, sí, una cosa que era como yo quiero que usted se la imagine, véala allá, como la que está allá, amado hermano. Pero justo allá dice en el versículo 22 que Dios les hablaría en medio de esta arca. Ahí estaría su voz, que en medio de esta arca sería un símbolo para que las personas entendieran que el lugar donde habitaba esa arca era un lugar santo, era un lugar puro. De hecho, usted lee Hebreos capítulo 10, el versículo 1, y dice que las cosas que fueron, o sea, hablando del Antiguo Testamento, son sombra de lo que había de venir de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tabernáculo usted se puede dar cuenta que había un lugar que era el lugar santísimo, donde reposaba el arca del pacto. Y el arca del pacto no es otra cosa sino un símbolo de la presencia de Dios. Para nosotros como iglesia, la presencia de Dios es nuestro tesoro, pero no la vemos como un objeto, sino la vemos como Dios. ¿Cuántos dicen amén? Manifestado en medio de nosotros. Cuando usted lee Éxodo capítulo 40, el versículo 21, se levanta el tabernáculo y lo primero que hacen allí Moisés y todos los levitas y sacerdotes es que el arca reposa en el lugar santísimo, un lugar donde no todos podían entrar. Solo entraba un sacerdote una vez al año, y si él no estaba aprobado, hágale al que tiene al lado así, moría. Y este es el gran secreto, la clave del secreto, ¿sabe cuál es? La presencia de Dios. Y cuando usted y yo somos testigos de la presencia de Dios, lo primero que Él hace es esto: nos da de baja, nos mata nuestra carnalidad, destruye nuestro hombre de pecado. Esa es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos 9:4, amado hermano, usted puede dar cuenta que el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amado hermano, si usted no tiene la presencia de Dios en su vida, o no está en medio de nosotros en la congregación, no vamos a poder predicar. ¿Cuántos dicen amén? Porque la letra mata. Usted podrá aprenderse toda la Biblia, hermano, pero si la presencia de Dios no está en usted, las palabras van a caer, porque las palabras matan. Pero si en usted, ¿en qué estaba el arca del pacto? Reposaba ahí, adentro, las tablas, la ley del Señor. La vara de Aarón, ¿eso qué representa? Las señales sobrenaturales que nos da el testimonio de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y el maná, ¿qué es? El sustento, que Él no nos va a dejar en vergüenza. ¿Cuántos dicen amén?
Hay muchos que quieren el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios en sus vidas. Pero como David, no saben cómo. No saben cómo el Señor habitar en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero intentar responder esa primicia. Lo primero es que podemos darnos cuenta que hubo un intento fallido de David. Y usted ve el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, el versículo 3 al 8. Por favor, vamos a leerlo. Y dice que David nace en su corazón traer el arca del pacto, pero no sabía cómo. Trae un carro nuevo, quizás lo pone sobre bueyes, la trae de la casa de Abinadab. Yo puse ahí costumbre porque había durado 20 años el arca del pacto, la presencia de Dios en la casa de Abinadab, y la manda a traer de allá, costumbre. Tiene una buena intención, el arca del pacto va entrando a Jerusalén y David danzando, David cantándole al Señor. ¿Qué más podemos ver? Animales. Usa, dice ahí que el arca del pacto venía, los bueyes tropezaron, el arca iba a caer. ¿Y qué hace Usa? Estira su mano para no dejarla caer y Usa cae muerto. Y David se entristece. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Que la presencia de Dios no es cualquier cosa, amado hermano. No es una cosa, es Dios mismo. Merece respeto, merece honor, gloria. ¿Cuántos dicen amén? Algo que me llama la atención es que las buenas intenciones no bastan, porque todos tenemos una buena intención. ¿Cuántos dicen amén? Mire, viajé ahorita, llegué a la congregación y éramos poquitos en realidad, pero había una buena intención. Hacían reuniones familiares para que los extranjeros, para los que, bueno, los inmigrantes se pudieran sentir acompañados. Eso es una buena intención, ¿verdad? Quizás nosotros como iglesia tenemos servicios para ayudar a la comunidad. Eso es una buena intención, ¿cierto? Que usted se rodee con personas que comparten su fe. Eso es una buena intención. Ayudar al pobre, ir a las cárceles a llevar un mercado. Buenas intenciones. Pero ¿sabe de qué me di cuenta? Que la buena intención no basta si no está sustentada a la luz de la palabra de Dios. Porque, hermano, es que esto no es un club social. Nosotros no somos una fundación. Nosotros no somos caridad. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra mirada está en Cristo, y nuestro sustento está en Cristo, y mi Cristo es nuestro todo. Pero quizás con las buenas intenciones de poder ayudar a los demás, podemos distorsionar la realidad y cometer lo que David hizo: buenas intenciones pero con malas prácticas. Y sin darnos cuenta, como Isaías 5:20, le decimos a las cosas buenas malas y a las buenas buenas para agradar a las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? David falló, y mire, el fruto habla por sí solo. ¿Y cuál fue el fruto? David se entristeció. Vino uno y se murió. Las cosas no se hicieron bien. Y qué lamentable que como iglesia sigamos muertos. Qué lamentable que los hogares de la congregación no avancen. Qué lamentable que no haya vida en medio de nosotros. Es por el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este momento, ¿cuál es la clave del tesoro? Si usted está anotando los puntos. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que Dios habite en mí y podamos ser amigos? Mi primer consejo es que la presencia de Dios no es un algo. Esto usted tiene que entenderlo, porque muchas veces tratamos de manipular el poder de Dios, de manipular la gracia que Dios nos dio, y pensamos que podemos ser nosotros, como si fuésemos hechiceros o como si fuésemos adivinos, y no es de esa manera. Él es quien nos dice qué hacer. Él es quien nos guía, quien nos dirige, quien nos exhorta. ¿Cuántos dicen amén? Y mi ejemplo es Números capítulo 10, versículo 35 al 36. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová. Mire, Moisés le oraba al arca. El arca, que era un símbolo de la que la presencia de Dios iba con ellos. Pero Moisés, ¿a quién le hablaba? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen.
Y cuando ella se detenía decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Aquí nos podemos dar cuenta, mire, ¿había poder? Claro. El arca se movía y dice el Salmo 68 que sus enemigos huyen. Usted y yo estamos adorando al Señor. Ahorita lo estábamos adorando. ¿Y qué hace ese espíritu de tormento? Huye. ¿Qué hace ese espíritu de muerte? Huye. Pero tenga cuidado, porque no es el pastor. Tenga cuidado, porque no es los objetos o el sonido, es la presencia de Dios que está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Un hombre me dijo: yo quiero lo que usted tiene. ¿Qué le dije? Cosa dura has pedido. ¿Cierto? Como Elías. Dije: pues hermano, es fácil. Usted se puede dar cuenta. Un día le dijeron también a Richard Bonking, avivador de África: pastor, yo quiero su unción. Me hizo acordar. Y el pastor le dijo: uy, no, es mía. Yo la he luchado orando, ayunando, deleitándome en la palabra. Cuando usted ve Hechos capítulo 2, dice que habían 120 y cada uno tenía como un fuego en sus cabezas. Hay una unción preparada para usted, única para usted. Busque la suya, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere usar a ti. Mire, intenté muchos años calcar a otros. ¿Y sabe qué pasó? Me frustré. Y sigo aprendiendo. Pero me di cuenta que Dios me ha listado a mí para un propósito específico. Y sabe, eso quiere hacer con cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entendí que no es un objeto. Deme lo que usted tiene. Más bien, oremos: Señor, haz que este hombre te conozca. Y esa fue mi oración. Señor, despoja todo intelecto que no depende de ti. Que este hombre pueda conocerte, pueda escucharte, pueda ser dirigido por ti. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Número 2, las llevan los levitas, los sacerdotes. Y cuando usted lee Apocalipsis 1, por medio de la redención que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su obra de expiación, usted hoy y yo podemos ser reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis 1. Mire, en Josué 3:3, acompáñeme por favor, Josué capítulo 3, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y vamos por favor al versículo 15 al 17 del mismo capítulo 3. Ahí está, mire. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mira, amado hermano, vuelvo y lo digo. Dice Moisés: el arca se levantaba, pero él oraba al Señor y los enemigos huían. Se manifestaba el poder de Dios. Aquí Moisés había muerto y Moisés los dejó justo en el límite para que ellos pasaran al Jordán y entrar a poseer la tierra prometida. Pero ¿sabe? Necesitaban una señal sobrenatural, porque ningún hombre puede abrir las aguas en dos. ¿Cuántos dicen amén? Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces iba el arca. O sea, ¿qué tipifica el arca? Que Dios estaba con ellos. Pero esta arca, ¿quién la llevaban? No personas del común, sino personas consagradas para Dios. Y si usted tiene un problema bien berraco y hay un Jordán, amado hermano, que está impidiendo que usted entre a poseer su tierra prometida, que no es otra cosa sino las promesas que Dios le ha dado, que Dios le ha entregado, las visiones y los sueños que Dios le dio de niño, pues amado hermano, usted solito no va a poder. Necesitas la presencia de Dios contigo. ¿Qué pasó? Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Personas consagradas
¿Para qué? Administrar los bienes del templo, para poner orden en la casa de Dios. Los sacerdotes eran los que podían comunicar al pueblo la voz de Dios. Eran los que se encargaban de la expiación de los corderos. Eran los que se lavaban las manos y se limpiaban los pies constantemente para agradar a Dios. Y hoy usted y yo, si quieres ver tu tierra prometida, Él demanda de ti consagración. No solo un 10%, no solo quiere el 50% de tu tiempo, de tus cosas, de tu intelecto. Él es un Dios celoso, dice en Santiago 4, y te anhela con gran celo. Y sabe, hará todo lo posible. Te va a despojar, te va a quebrar. Nos lleva a situaciones tan pesadas para que realmente usted pueda decir: te necesito, solo necesito a Cristo. Mire, muchas de las personas que vienen a mí por un consejo, que vienen a mí por una dirección, son personas que están quebradas. Son personas que no encuentran una salida y llegan al límite que tienen que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué llegar tan lejos? Dios hoy te está dando una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el evangelio de salvación. Si usted valora la presencia de Dios, que es Dios con usted, usted va a poder hoy tomar una decisión y ser radical y decir: aunque me cueste, yo prefiero a Cristo. Aunque me toque como me toque, pero yo prefiero a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasó? Mire esa evidencia. No soy yo el que le está dando testimonio de lo que pasó en la Biblia. Las aguas se abrieron en dos. Todo el pueblo pasó. Y usted, si Dios está en usted, todo va a estar bien. Usted va a ver unas cosas sobrenaturales y usted va a entender que no es usted, sino que la gloria es para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Número 3. Primero, ¿cuál era? La clave del tesoro. Primero, la presencia de Dios no es un algo, es un alguien. Segundo, la llevan los levitas y los sacerdotes. Pide consagración en tu vida. Tercero, obediencia y fe. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Josué 6, 12 al 13. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. ¿Por qué es adoración? Recuerde, adoración no es otra cosa sino obediencia. La primera mención explícita de adoración en la Biblia es Génesis 22:6, cuando le dijo a Abraham: sube a adorarme. ¿Y qué le estaba diciendo? Suba a sacrificar a su chino. ¿Cierto? Rendición y sacrificio. Eso es obediencia. Aquí ya habían entrado a la tierra prometida, y quizás usted ya está viendo la promesa de Dios en su vida porque usted ya aceptó a Cristo. Pero todavía hay murallas que impiden áreas de su vida que usted pueda avanzar. Hay aquella mujer allá en el otro lado del charco que me decía: pastor, soy cristiana, pero aún mis hijos, no sé cómo entrarle a mis hijos, atados, hermano, a la marihuana, entradas a la rebeldía, entregados a inmoralidad sexual. Y esta mujer no sabía qué hacer. Pues quizás aquí, como ellos, amado hermano, todavía habían murallas. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Josué? Algo sobrenatural. Isaías 30:10. Isaías 30. En reposo y en paciencia yo les daré la victoria. ¿Sabe? Sobrenatural, imagínense, era una guerra. ¿Y la guerra es con qué? Con espadas, con jabalina, ¿con qué más? Con flechas. Pero los hijos de Dios, ¿cómo peleamos? Postrados a los pies de Cristo. Estos como loquitos dando 7 vueltas y adorando al Señor. ¿Usted se imagina cómo se iban a burlar los de Jericó? Hermano, esa era una batalla vencida. Pero cuando usted obedece, pero cuando usted adora al Señor, Él es quien nos da la victoria. Dele un fuerte aplauso al Señor. Recuerde, el arca del pacto es un símbolo de lo que la presencia de Dios iba en medio de ellos. Cuando Josué gritó: este es el momento, todos empezaron a gritar: Cristo vive. Yo me lo imagino. Qué sorpresa cuando las murallas cayeron y cuando Dios les entregó en sus manos a Jericó. ¿Cuál es esa muralla que está atando a tu familia, amado hermano?
tu casa, tu visión, tus sueños, tu ministerio. Creo que es tiempo de adorar al Señor en quietud y en reposo. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, la palabra de Dios. Mire, usted lee Segunda de Crónicas, el capítulo 35, el versículo 3, y es la última mención explícita del Arca del Pacto en el Antiguo Testamento. Y usted se puede dar cuenta que vino gracias a la reforma en los tiempos de Ezequías. Ahí se me pasó, venga, ahí debe decir. Perdone mi iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Segunda de Crónicas 35:3, lo voy a leer, ¿sí ven? Un hombre falla, pero Cristo nunca te va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Segunda de Crónicas, leámoslo. Y todo Israel, ahí está. Crónicas, por favor. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servir a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Era Josías. Recuerde que en los tiempos de Josías, su padre, que había vivido 2 años, y su abuelo, que había sido Manasés, que habían, amado hermano, sido terribles, abominables delante de Dios, pues ¿qué fue lo primero que hicieron? Sacaron la presencia de Dios del templo. Cuando la presencia de Dios no está en la casa de Dios, ¿qué puede haber? Pues Josías lo testifica. Había un templo, un monumento para Acera, para Baal. Había adulterio dentro de la casa del Señor. Habían orgías dentro de la casa de Dios, cosas abominables. Pero Josías hace una reforma y encuentra el libro de la ley, ¿recuerdan? ¿Y qué hace? Traigan el arca del pacto, traigan la presencia de Dios. Amado hermano, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, ¿sabe qué hace el Señor? Lo enamora por las escrituras de Dios, por la Biblia. A usted le da un hambre que, como Josías, usted dice: uy, encontré el libro de la ley, mire, estaba tan cerquita, estaba ahí en mi recámara, estaba en la mesita de noche. Es más, la leía y no entendía nada. Pero cuando la presencia de Dios está en tu vida, hermano, usted lee un versículo y usted le hace una exégesis, una hermenéutica, entra en usted y tiene un de nuevo para predicar. Necesitas la presencia de Dios para que puedas entender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo es Josué capítulo 8, el versículo 33 al 35. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Mire, salmistas, adoradores, pastores, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte. Leamos por favor versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, ¿a usted no le parecen aburridos los servicios? ¿Cuántos dicen amén? Usted se deleita en la ley de Jehová. Dice el Salmo 119, el versículo 1: bienaventurado el de perfecto camino y el que habita en su ley. Dice el versículo 11: si el dicho de Jehová está en tu corazón, usted y yo no vamos a pecar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra no nos deja. Hermano, grandes decisiones que hemos tomado como ministerio y como nosotros como pastores han sido aprobadas a la luz de la palabra. Han sido porque la palabra es viva y eficaz y nos lleva a hacer cosas que uno no quiere. ¿Cuántos dicen amén? Mire, es muy fácil caer en el fanatismo. Como el otro lado, es muy fácil caer en solo ley. Pero gracias a los límites que nos da la palabra, usted no va a ser un fanático. Y gracias a la experiencia del Espíritu Santo, usted no va a resistir al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser balanceados. No podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra.
Por eso, hermano, métase a estudiar en el Instituto Bíblico de nosotros, de la Escuela Bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo que está en usted lo va a avivar y lo va a llevar a que usted se capacite. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí, ¿cómo vamos entonces? ¿Cuál es la clave del tesoro? Número 1, la presencia de Dios no es una cosa. Número 2, la llevan las personas consagradas, que viven en santidad, que procuran la santidad. Número 3, obediencia y fe. Usted haga caso y siga para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Hacia Jesús. Usted siga sirviendo. Usted siga siendo fiel para con Dios. Y número 4, en que usted esté la palabra de Dios, en que usted se deleite en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero terminar. ¿Cómo cuidar el tesoro de Dios? Porque quizás usted dice, bueno, pastor, yo hago eso, pero quiero cuidar mi intimidad con el Señor, no quiero contristar al Espíritu Santo. Entonces aquí le tengo varios consejos. Primero, cuando usted lee Jeremías 3:16, vamos a leerlo. Hoy en día las personas no valoran la presencia de Dios. Mire lo que dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, o sea, cuando tengan la bendición, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Yo puse ahí, hoy las personas no valoran la presencia de Dios. Valoran más que el crecimiento, valoran que los milagros, valoran que, no sé, la prosperidad, el aplauso, la fama, la codicia, pero la presencia de Dios. Mira, amado hermano, la liturgia de hacer reuniones, de poner orden, sí es una bendición, pero ahí no está la clave. La clave está en la unción del Espíritu Santo en nosotros, la aprobación de que Él se agrade de nosotros. Mire, porque que la iglesia crezca no es quizás una evidencia de que Dios esté feliz con nosotros, amado hermano. Aquí Jeremías, ¿qué dijo? Mire, lo lograrían cuando ustedes crezcan, cuando ustedes sean los meros, pero habrán personas que no valoren mi presencia. Por eso yo quiero que usted en esta mañana salga claro: valora la presencia de Dios. Ese es nuestro tesoro como iglesia, no hay otro. Mire, yo les voy a fallar, el que está al lado suyo le va a fallar, pero Cristo no le va a fallar. Y si usted le busca, hermano, Él le va a dar una bendición que no es la que usted espera, porque hay mucha codicia quizás en su corazón. Es una bendición que lo va a llevar a despojarlo, que lo va a matar, para que usted pueda ser santo, sin mancha y sin arruga, y que lo pueda usar a usted. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Consejo número 1: ¿cómo cuidar el tesoro de Dios? Guardando la doctrina con gran celo. El maestro Steven predicaba el miércoles 1 Timoteo 4:16 y nos enseñaba: cuídense de ustedes mismos y de la doctrina. Y sí que tiene razón la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque mire, usted ve el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, y dice que los hijos de Elí, que era un sacerdote, que estaban justo en el arca del pacto, pero estos hombres eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Saben por qué pasó eso? Porque dejaron de ver el arca del pacto como la presencia de Dios y la vieron como un objeto. Se acostumbraron a un servicio, a congregarse, se acostumbraron a que la Biblia esté ahí al lado, pero no a tener una comunión directa. ¿Qué pasó con estos hombres, amado hermano? No cuidaron la doctrina, no tenían ni idea si estaban fallando o no, porque estos hijos, ¿qué hacían? Profanaban el templo de Dios, se robaban las ofrendas. ¿Qué más hacían estos? Fornicaban dentro de la casa de Dios y les parecía normal. Y mire, usted va a Estados Unidos hoy en día y hay una sexualidad distorsionada que es normal. Para que en los inmigrantes sus hijos no se vayan y se sienten tan solos, ¿saben qué hacen? Permiten que dentro de su casa haya fornicación para que mi hijo no se vaya, para que no se pierdan las costumbres de nuestros países, para agradar a los hombres y que las personas se sienten cómodas en nuestro lugar de comunión. Pues si hay que tomarnos una, pues no la tomamos. Si debemos hacer esto o lo otro, pues lo hacemos. ¿Qué puede haber ahí, amado hermano? Igual
que como los hijos de Elí nos volvemos alcahuetas del pecado, permisivos. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Dígale el que tiene al lado: la muerte. Mi primer consejo: ¿cómo cuidar el tesoro de Dios? Cuidando la doctrina. Hermano, si la Biblia dice no, ¿usted por qué quiere decir que sí? ¿Cuántos dicen amén? Mire, grandes de los casos que vienen a mí: pastor, ¿me puedo recasar? Mire, esto hay que hablarlo desde el altar. Yo quisiera, de verdad yo quisiera, pero la Biblia es clara, amado hermano. Mire, unos citan Mateo 19, otros vienen a Marcos 10, pero la evidencia más clara es cuando las personas se acercan y ellos mismos responden sus preguntas. Pastor, ¿será que sí? ¿Será que? Cuando uno le pregunta: ¿usted qué cree? Yo no sé. Usted sí sabe, hermano. Mire, ¿cuántas veces no nos han dicho a nosotros como pastores que legalicemos muchas cosas, que aprobemos muchas cosas? Pero en mi caso, ¿qué hago? Prefiero a mi Cristo. Yo me lavo las manos. Que es que en otra iglesia, que es que allá ellos. Pero en cuanto a mí, tengo que tener un celo por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sus hijos: mamá, papá, es que esto es lo normal. Y es que hoy se legaliza todo. Mire, un joven allá, líder, y tenía gustos por el masodomismo. Bueno, yo ni sé cómo se pronuncia. Eso. En las relaciones íntimas, tener violencia. O sea, primero ahí habían cositas: fornicación, segundo, desorden en la sexualidad, una distorsión, y sirviendo. ¿Y qué me tocó hablar? Pastores, no dejen servir a ese joven así. Y a veces uno como que se escucha y uno: uy, eso es terrible. Pero nos toca poner orden. ¿Cuántos dicen amén? Ser celosos por la palabra. Yo le invito a usted: sea celoso en su casa. Mientras vivan en su casa, se hace lo que escrito está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ya cuando se salgan le van a dar gracias a usted. ¿Cuántos dicen amén? Número 2: descansando en la presencia de Dios. ¿Cómo cuidar el tesoro de Dios? El primero es guardando la doctrina. El segundo es descansando en la presencia de Dios. Ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 1, dice que escaseaba la visión, escaseaba la voz de Dios. ¿Cómo? Si estaban profanando el altar, Elí y su familia. Pero había uno llamado Samuel, que ¿qué hacía? Descansaba en la presencia de Dios, junto al arca del pacto. Si usted quiere que Dios no se vaya, ahora no me malentiendan, Él es omnipresente, Él siempre está. Pero cuando usted y yo somos necios y nos enorgullecemos, Él guarda silencio, como un caballero. Si quizás usted está viviendo así, de esa manera, hermano, descanse en el Señor. De día y de noche, dice el salmista: es mi meditación tu palabra. ¿Y no le pasa, hermano? Que usted se despierta y usted va al secreto, sí, pero es que usted ya tiene un diario caminar. Va en el carro, va hablando con Él. Está en el trabajo, va meditando en Él. Mire, todos los sermones como inician, yo no me siento, venga a ver, no. Él viene y habla, a esto, a lo otro, listo. Simplemente yo tengo que escribir. Y cuando escribo digo: uy, Señor, esa no la vi venir. Aun cuando uno está predicando salen cosas que uno dice: uy, eso era para mí, perdóname, Señor. Descanse en el Señor. Escucha adoración en su casa. Por favor, deje la música secular. Está contaminando tu espíritu, tu carne. Miren, no es por ser religioso, pero 1 Corintios 10:30 dice: todo me lícito. ¿En qué le está edificando eso? ¿En qué le conviene? ¿Por unos pesos? ¿Para que se vea igual que el espíritu del mundo, que todo el mundo hace y escucha de esa manera? No, hermano. Dios está buscando gente radical que valore la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Número 3: guardando la comunión con el Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 4, el versículo 21. Mire, Elí y su familia creyeron que el arca era un objeto, como muchos piensan que Dios es un objeto, o simplemente un golpe de suerte, dirían otros. Pero ¿sabe? Vino la guerra contra los filisteos, y de una vez los hijos de Elí dijeron: traigan el arca del pacto, porque siempre que el arca del pacto está hay victorias. Pues vaya sorpresa que no hubo victoria en esta ocasión. Murieron muchísimos
los hijos de Elí cayeron a fila de espada. Pero en esas vienen y le dicen a Elí los acontecimientos. ¿Y sabe qué hace Elí? Se cae, se desnuca y muere. Y una de las esposas de los hijos de Elí, ahí está escrito, ¿qué pasa? Tiene un fruto y su fruto es Icabod. Icabod significa sin gracia, o sea, era un desgraciado. Cuando usted y yo no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, somos unos desgraciados, unos desaciertos, unas malas decisiones. No vamos de gloria en gloria, sino vamos de pérdida en pérdida, fracaso tras fracaso, quebranto tan quebranto, y nada que podemos avanzar. Pero si tú hoy valoras la comunión del Espíritu Santo todos los días caminando con Él, créeme que como Samuel tus palabras no van a caer y Dios te dará tu lugar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Me quedan dos. Número 1, ¿cuál era? Guardando la doctrina. Número 2, descansando en el Señor. Número 3, guardando la comunión. Número 4, muriendo cada día. Y mire, esto es chistoso, porque los filisteos se roban el arca. Sí, se robaron un objeto, pero no la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es un objeto, no es una cosa. Él es Dios. Y el Espíritu Santo es una persona que anhela estar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué hizo el arca del pacto allá con los filisteos? Dígale el que tiene al lado: estragos. Hermano, les dieron unos tumores, morían. Y este es el gran secreto: la presencia de Dios trae muerte. Mire, con Elí, ¿qué pasó? Murió él y toda su familia. ¿Para qué? Para que ahora el hombre conforme al corazón de Dios estuviera en la casa de Dios. Si usted quiere que las cosas mejoren en su casa, en su familia, en su vida, hermano, tiene que ese hombre de pecado morir, ser destruido, o las cosas no van a cambiar. ¿Qué es lo que está atando su vida? Piensa en este momento. Mire, a mí me ató muchos años la masturbación, la pornografía. Me ató muchos años un espíritu de inferioridad. Me ató por muchos años el orgullo, la soberbia. Y a veces, ¿sabe qué quiere eso? Volver. Pero cuando usted está cerca a la presencia de Dios, ¿sabe qué hace constantemente? 1 Corintios 15:30 dice el apóstol Pablo: os aseguro que todos los días muero. Y ese es el precio, amado hermano. ¿Sabes cuál es la llave del tesoro? La muerte. Miren, muchas veces uno quiere dejar de pecar, uno quiere dejar su mala conducta, pero no lo podemos lograr. Yo no lo puedo lograr. Usted no le diría mentiras que usted va a poder, pero si usted va a la presencia de Dios, Él le va a ayudar. Él es el que le va a dar de baja a eso que usted no puede, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Número 5, valorando la presencia de Dios. Usted tiene que valorar que realmente Dios está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Y el ejemplo es Abinadab y Obed-edom. Abinadab, el arca estuvo en la presencia de Dios 20 años, pero usted no lee que él fue bendecido. ¿Dónde usted lee eso? Que él fue próspero. Pero en la casa de Obed-edom, que solo fueron 3 meses, ¿qué dice la Biblia? Que fue bendecido, fue próspero, vino un cambio genuino. Amado hermano, Usa era hijo de Abinadab y ellos trataron de llevar el arca, buenas intenciones, pero Usa, ¿qué hizo? Estiró su mano como si fuese un objeto y Usa murió. Pero cuando usted lee el primer libro de Crónicas, capítulo 15, usted se puede dar cuenta que cuando llegó el arca del pacto a Jerusalén, allí estaban los hijos de Obed-edom, Obed-edom y su familia sirviéndole al Señor. ¿Sabe qué me demuestra eso? Que ellos valoraban la presencia de Dios, que ellos valoraban la unción, que ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera por atesorar el tesoro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted qué está dispuesto a hacer? Mira, hay personas esta mañana que se han acostumbrado a la Biblia ahí al lado, sí, a congregarse, sí, pero no conocen a Dios. ¿Cuántos pastores hay allá afuera? Se lo digo porque ya lo he visto. ¿Cuántas personas, líderes, personas de altar que se acostumbraron a la liturgia, que se acostumbraron a los rudimentos, pero no conocen a Dios? Por eso en esta mañana dispón tu corazón,
y dile: Señor, te quiero conocer. ¿Cuántos dicen amén? Y último, entendiendo dónde habita. Número 1, ¿cuál era? Guardando la doctrina. Número 2, descansando en la presencia. Número 3, guardando la comunión. Número 4, muriendo cada día. Número 5, valorando la presencia de Dios. Número 6 y último, entendiendo dónde habita. Mire, hay personas que están buscando el arca del pacto hoy en día, grandes arqueólogos, y eso porque pues imagínense, cubierta de oro. ¿Dónde estará? ¿Sabe dónde está? La Biblia lo dice, Apocalipsis 11:19. Esta es la visión que tuvo Juan. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿El objeto dónde está? En el cielo. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vosotros, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire, si fuese por la cosa, ¿dónde está? En el cielo. Pero si hablamos de la presencia de Dios, ¿dónde está? Hágalo así conmigo: en mí. Esa es mi conclusión. Póngase de pie, por favor. Pareciese que fuese tan sencilla esta enseñanza que la ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Muchas veces. Pero yo le pido, vívala, conozca al Señor. Usted no solo no puede. Por eso ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor. Usted repita conmigo, diga: Señor Jesús, hoy reconozco mis pecados. Dile: renuncio a la maldad en mi vida, a las maldiciones generacionales, a la inmoralidad sexual, al desorden, a lo que pueda impedir tu fluir. Elimina de mí cualquier prejuicio, cualquier tradición, cualquier religiosidad. Dile: hoy te quiero conocer, hoy te quiero conocer, hoy te quiero conocer. Ahora usted va a hacer la oración que yo no puedo hacer por usted.